Ya estamos de regreso acá en Pulso Deportivo y el tema de hoy es el buen uso del idioma en el deporte y en la comunicación relacionada con el deporte. Y por ello es un gusto recibir al periodista y líder del proyecto Buen Idioma, mi colega y amigo Cristian Martínez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Embare, por la invitación al programa. Sí, vamos a tomarle el pulso deportivo hoy a la lingüística y su relación con el deporte. Así es, Cristian, que han surgido muchas dudas. De hecho, sé que te escriben muchísimas personas mediante las redes sociales de tu proyecto para preguntarte y que le aclares algunas cosas, muchas veces que tienen que ver con el ámbito deportivo y con la comunicación del deporte. Algunas de las dudas más frecuentes, ¿cuáles pueden ser? Desde luego, Embare, me escriben muchísimo. Cuba es un país, de más está decirlo, y sobre todo en este programa, que sigue demasiado el deporte, siempre está al tanto de todos los deportes en general, y me escriben para consultar sobre el buen uso del idioma, también relacionado con ello, como decías. También entre estas dudas más frecuentes está el uso de los extranjerismos y cómo se adaptan al español en la mayoría de los casos. Muchos televidentes también se quejan a veces del abuso de los extranjerismos en el deporte y entonces Buen Idioma, a partir de esas dudas, publica sus recomendaciones lingüísticas. No solamente recomendaciones para el buen uso del español, sino sobre cuestiones de uso común, de uso cotidiano, o sea, en la población, como muchas de esas expresiones también se han incorporado a la lengua común. De hecho, Buen Idioma en el 2024 eligió su palabra del año, que era pentacampeón, una palabra que quizás no generaba muchas dudas, pero que sí fue motivo de consulta a nuestro proyecto y aclaramos que se escribía unido. De hecho, fue la palabra del año en ese 2024, por supuesto, por la hazaña que logró Mijaín López, y tratamos de que cada palabra represente un año y en ese año fue la más representativa. Cristian, y ahora que nos mencionas la palabra del año, ¿cómo fue el proceso de selección? Porque me imagino que durante todo un año existan muchas palabras con un valor significativo, importante para la comunicación cubana y para el contexto de nuestro país, e imagino también que de deporte no haya sido esa la única opción. Exactamente, también dedicamos no solamente a palabras, sino a expresiones usadas en el ámbito deportivo durante el año. Pero, por supuesto, la que más representación tuvo y la que se impuso a las otras 11 palabras, porque Buen Idioma elige 12 palabras candidatas y de ellas una, por supuesto, es la ganadora. Entre esas expresiones que también fueron frecuentes ese año y que también se siguen repitiendo en esta otra que es propia del deporte, por ejemplo, cuando a veces se usa buque insigne en lugar de buque insignia. Ahí se confunde algo que en gramática, en ortografía, serían, en el caso de insigne con insignia, serían parónimos, o sea, son palabras que se parecen en la pronunciación y en la escritura y por tanto a veces se comete el error de confundirlas. En este caso, lo apropiado sería buque insignia para referirse, por supuesto, como se conoce al equipo cubano de boxeo, ¿no?, en el ámbito internacional. Así es conocido así por la gran trayectoria que tiene para nuestro país este deporte y también el gran aporte de medallas que tiene, sobre todo en los Juegos Olímpicos. Y esto que mencionabas vendría siendo las impropiedades léxicas. Exactamente. Estudié Sí, para el programa y también, por supuesto, con la ayuda de Cristian, pero en este sentido deben existir también otras que generan dificultad también a la hora de la comunicación. Bueno, antes de pasar a otra, vamos a cerrar con buque insignia y aclarar, es importante aclarar que el uso de insigne como adjetivo sí es válido, pero no en esa construcción, por supuesto. Tenemos patriota insigne y debemos hacer esa diferenciación en el caso de esa expresión que sería buque insignia, lo reitero, la forma apropiada. Otra impropiedad léxica, esto de impropiedad léxica lo que quiere decir es que se le está dando un significado a una palabra al cual no es el que propiamente debería tener. Es el caso también de comitiva. No se usa solamente impropiamente en el ámbito deportivo, sino también se emplea en el ámbito político. A veces hemos escuchado decir que visita a tal país comitiva gubernamental cubana. En este caso es un uso impropio, ahora en breve explicaré por qué. En el ámbito del deporte a veces se dice, por ejemplo, 2 habaneros integran comitiva cubana que participará en tal evento internacional. ¿Por qué es impropio el uso de comitiva? Porque en este caso lo que quieren decir es delegación, o sea, 2 habaneros integran la delegación cubana o el equipo cubano que nos representará en determinado evento internacional. Recordemos que comitiva, de acuerdo con el diccionario académico, la obra publicada por las Academias de la Lengua Española, lo que quiere decir es séquito, o sea, acompañamiento. Se puede hablar, por ejemplo, del presidente y su comitiva.
O sea, el presidente y ese grupo de personas que lo acompañan. Por tanto, decimos que es una impropiedad léxica que se use con el sentido de delegación, de comité en otros casos, de junta. Es mejor entonces evitar ese uso y optar por estas palabras que he mencionado. ¿Qué pasa en las cuestiones de la lengua? Que muchas veces el uso se impone. Decía Miguel Delibes, un famoso escritor español que fue miembro de la Real Academia Española, que el pueblo es el verdadero dueño de la lengua. Y puede que con el tiempo la palabra comitiva sí llegue a tener ese significado de delegación o de junta, o también puede que llegue a significar equipo, uso que hoy se considera impropio, pero como decía, el uso hace la lengua y por tanto, en buen idioma y por supuesto en este programa, vengo a defender el criterio de que no es un uso incorrecto, sino un uso que no está asentado, que aún no está recogido en el diccionario académico y por tanto conviene evitarlo. En un futuro puede que se acepte y claro que puede llegar a figurar en el diccionario si se sigue usando como hasta este momento está haciendo. No solo en el ámbito deportivo, decía, también en el político. Cristian, y también existen otras frases hechas, otras construcciones que están muy asentadas en el uso cotidiano de los narradores, comentaristas deportivos, también de todas las personas cercanas al deporte, y tiene que ver con las estadísticas. A la hora de compilar todo el recorrido de un atleta se le dice, tiene tanto averaje de por vida, tiene tantas carreras anotadas de por vida. ¿Esto es correcto? Bueno, de averaje hablaremos más adelante. Y en el uso de esta expresión de por vida, en esos ejemplos que has mencionado, es otro uso que es impropio. Normalmente el uso de por vida es cuando por ejemplo decimos, tienes que tomar un medicamento de por vida. O sea, ese medicamento tienes que tomarlo toda tu vida. Por eso es que se dice que es impropio cuando decimos que tal pelotero tiene 508 jonrones de por vida. No, ahí es un uso que lo emplean así, ¿verdad? En ese ejemplo se podría documentar quizás. Ahí lo apropiado sería, tal pelotero tiene 508 jonrones en su carrera profesional, puede ser, por ejemplo, en su trayectoria en ese deporte. O hasta el momento, porque incluso no es una frase que se utiliza solamente cuando el deportista ya se retiró, cuando ya culminó su carrera, sino también a veces durante su carrera deportiva, lleva 10 temporadas, no se ha retirado, y dicen, de por vida acumula tanto, cuando, como tú bien decías, está incorrecto. Cristian, en el idioma hay que hablar también del masculino y el femenino, y hay muchas profesiones relacionadas con el deporte que pueden generar dudas. Algunos de los casos que se te ocurren ahora y que sea pertinente aclarar. En efecto, a medida que las mujeres han ido conquistando puestos en la sociedad, han ido conquistando su lugar merecido en la sociedad, han ido surgiendo nuevas palabras, nuevos femeninos, y por tanto conviene a las mujeres llamarlas, de acuerdo con el deporte, con su femenino correspondiente, de acuerdo con la función que desempeña en este mundo deportivo. Por ejemplo, el femenino muy fácil de pelotero sería pelotera, ahí no hay dudas. Los que terminan en ista, ahí, por supuesto, tenista sería tanto el tenista como la tenista, ahí tampoco hay problema. Sí habría problema, por ejemplo, en árbitro. ¿Cuál sería el femenino de árbitro? Ahí la forma que recomiendan las academias de la lengua española es que se use árbitra. O sea, hay una regla en gramática que indica que el femenino se va a formar en algunos casos cambiando la vocal del final si es O por A. Decimos ministro, ministra, abogado, abogada, y en el caso de árbitro, el femenino sería árbitra. ¿Qué pasa con árbitra? Que tiene otro añadido, y es qué artículo usar delante de ese sustantivo que comienza con vocal tónica o acentuada. Pensemos en que uno dice el área y no la área. Ese es el mismo caso de vocal tónica acentuada con la A. Para evitar esa confluencia de vocales ahí, se usa el artículo, o sea, una variante formal del artículo, que en este caso sería el, y se dice el área. Sin embargo, algunos televidentes quizás se sorprendan cuando yo diga ahora que no se debe decir el árbitra, sino que debe decirse la árbitra. Y dirán, ¿por qué esa excepción de la regla? De acuerdo con la Real Academia Española, actualmente ya los hablantes no aplican, como se diría coloquialmente, a rajatabla, esa regla de usar el artículo, o sea, de cambiar el artículo cuando comienza con vocal tónica A o acentuada. En este caso, los hablantes perciben que la debe ser el artículo que acompaña a esa profesión en femenino y por tanto está extendido en el uso, está generalizado, y lo aconsejable es que para referirnos a una mujer que dirige un partido, que se encarga de chequear un partido, sería la árbitra. Y es muy necesario también que
se emplee bien el idioma en este sentido, porque las mujeres en el deporte y sobre todo las que se encargan de impartir justicia, que es este ejemplo que nos ponías, merecen un respeto y merecen también ser llamadas como su profesión. En el femenino lo tiene. Pero hablando de profesiones, el español tiene también cosas veleidosas y son esos préstamos lingüísticos que hacemos del inglés que luego se adaptan entonces a la forma en la que comúnmente se dice por errores de pronunciación y demás. Ejemplos hay varios y ya me comentabas detrás de cámaras algunos de ellos. Así mismo. ¿Qué pasa aquí en Bare? Que, a ver, la idea que vamos a defender hoy no es la idea de, bueno, el español está siendo invadido por los extranjerismos. Eso no es la idea que vamos a defender. Ni defiende buen idioma, ni vamos a defenderla aquí en este programa, sino que el español a lo largo de su historia ha ido incorporando palabras que lo que han hecho, en lugar de restarle importancia al idioma o de restarle palabras, lo que han hecho es aumentarlo, han hecho darle riqueza a nuestro idioma español. Por ejemplo, en este ámbito también se usa referee o referí, como tú lo has oído, de las dos maneras. Lo he escuchado de las dos maneras, pero sobre todo referee. A mí me gusta también más referee. O sea, estas son palabras que vienen del inglés y que se adaptan al español. Se escribe tal cual lo han escuchado los televidentes, referee con tilde en la E, así que sería una palabra esdrújula. No solamente para referirnos a quien arbitra un partido se usa, ya dijimos árbitra, por supuesto, referee. También he escuchado, creo que es en el ámbito del deporte, me corregirás ahí, que es en el ámbito, perdón, del béisbol, que se usa umpire, ¿no? Se utiliza umpire, que viene del inglés umpire. Exactamente. Que viene siendo como el juez, el que imparte justicia en los terrenos. Aquí vemos que la palabra cambia completamente y quizás a las personas no les asusta tanto. Si no me equivoco, en inglés se escribe, voy a decirlo tal cual se escribiría, umpire, ¿no? O sea, tal cual se escribiría así. Sin embargo, uno la adapta como uno la pronuncia. Y entonces la forma de escribir esa palabra en español sería umpire, con Y, con esa A, esa M, esa P, que acaban de escuchar los televidentes. Pero bueno, también en términos relacionados con el deporte, merece también explicar no solo para lo que podemos comunicar en el idioma hablado, también para la prensa escrita, que ayudaría mucho a algunas de las recomendaciones. Y el deporte está lleno de siglas. Hay muchísimas siglas para referirse a organizaciones, a equipos y demás. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que nos das tú como líder del proyecto Buen Idioma en este sentido? Buen Idioma ha publicado varias recomendaciones sobre las siglas y especialmente las del ámbito deportivo. Vamos a comenzar con una nuestra y después voy a poner un ejemplo del ámbito internacional. Por ejemplo, en el caso cubano, creo que, si no digo este ejemplo aquí hoy, no es Buen Idioma quien está entrevistado. Y es que se usa la sigla INDER. Voy a aclarar algo aquí con respecto a las siglas. Y es que seguramente los televidentes que cuando consultan la prensa escrita, cuando consultan, por ejemplo, alguna web de algún periódico, notarán que a veces se escribe íntegramente con mayúscula o solamente con la I mayúscula. ¿De qué depende esto? Según la ortografía académica. Lo primero es que para que pueda escribirse así con mayúscula inicial solamente, tiene que tratarse de un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Es una sigla que se pronuncia como una palabra. Las siglas pueden pronunciarse por deletreo o como palabras. Decimos PNR, en ese caso FMC, son siglas que se leen por deletreo. Sin embargo, hay otras que sí se leen como palabras. Tenemos MINED, MINSAP y tenemos INDER. MINED y MINSAP no tienen ningún problema. Se pone la M mayúscula y lo demás con minúsculas. ¿Por qué es esto posible? Porque tienen 5 o más letras. Cuando tiene 4, esto no es adecuado según la ortografía académica. Así que lo apropiado es decir ONAT, UPEC, FAR, FEU, todo eso va con mayúsculas sostenidas. O sea, todas las letras con mayúsculas. Sin embargo, con INDER cumple el requisito que ya comentaba. Primero, se puede pronunciar como palabra y no por deletreo. Y tiene 5 letras. Así que cumple ese requisito. ¿Qué ocurre con INDER? Que a veces en la prensa se ve escrito sin tilde y dirán algunos televidentes, ay, pero qué feo se vería INDER escrito sin tilde, pero debería llevarla. Cuando ya uno no la escribe completamente con mayúscula, o sea que solamente pone la I inicial con mayúscula, en este caso sí debe llevar tilde porque ya es una palabra más del idioma, es una palabra que está integrada y no una sigla como tal. O sea, si está todo con mayúscula, no lleva tilde. Pero si está la I solo con mayúscula, ahí sí lleva. Por tanto, debemos someter ese acrónimo, o sea, debemos someter esa sigla a las reglas generales de acentuación. Es una palabra llana, terminada en R, debe llevar tilde. Otras que también algunos ministerios quizás se sientan aludidos aquí es el MinSIN o el MINJUS, Ministerio de Justicia.
Aquí ocurriría lo mismo. Minhus, todo con mayúscula, no lleva tilde. Sin embargo, cuando solo se escribe con mayúscula la M, porque tiene más de 5 letras, y porque termina en S, hay que acentuarla en la U, porque uno dice Minhus y no Minhus. Así que en el caso de Inder, que es el que nos ocupa hoy, debe llevar tilde. Entonces, Cristian, el resumen de esto que nos decías es Inder con mayúscula inicial la I y con tilde. El resto en minúsculas, porque es un acrónimo, exactamente. Y en el caso de del ámbito internacional, que exactamente, otras abreviaturas. Tenemos FIFA. Ahí FIFA, de acuerdo con lo que he explicado, la única grafía correcta es todo con mayúscula, porque solamente tiene 4 letras. Así que eso es lo adecuado. Cristian, entonces ahora yo te voy a proponer hacer una pausa en nuestro diálogo y al regreso continuamos con más datos interesantes de la ortografía, el idioma y el deporte. Estamos de regreso acá en Pulso Deportivo y continúo conversando con el periodista y líder del proyecto Buen Idioma, Cristian Martínez, sobre aspectos relacionados con el buen idioma, con el buen uso del idioma en nuestro deporte y en la comunicación. Cristian, inevitablemente Cuba compite en gran cantidad de eventos a nivel internacional y por supuesto en Cuba también somos fanáticos y seguimos el deporte a nivel internacional. También tengo entendido que hay circunstancias del idioma propiamente y de algunas de las ciudades que pueden generar dudas. Bueno, ahora que usaste, antes de caer en ese punto, ahora que usaste a nivel internacional, si supieras en Barek, esa es una de las dudas que me envían con frecuencia, si es correcto usar a nivel más un adjetivo, o sea, a nivel nacional, a nivel internacional, cuando eso seguramente lo que indica es determinado estatura o posición, y si es un uso válido. En ese caso, ese rango, así que no te preocupes, en ese rango es válido el uso de a nivel nacional, a nivel internacional. No sería apropiado cuando decimos, por ejemplo, a nivel cerebral. Ahí no, ahí en el cerebro sería lo apropiado, que es una de las dudas que me envían. En efecto, en Bares, sobre todo publicamos, Buen Idioma durante todo el año publica recomendaciones que tienen que ver con la actualidad informativa de los medios de comunicación. Si ahora Buen Idioma se entera de que en tal día Cuba participará en tal evento internacional, vemos en qué deporte va a participar y el lugar. En dependencia del deporte, si hay alguna cuestión ortográfica que consideremos necesario aclararla, por ejemplo, si es karate o karate, ahí las dos valen, y depende del uso mayoritario en Cuba, entonces sugerimos una u otra. Si es sobre ese deporte, publicamos una recomendación para explicar esto mismo, que ambas valen, pero que en Cuba es preferible optar por una de ellas. Y que en el lenguaje periodístico, por tanto, aunque ambas valgan, tú como periodista tienes que optar por una sola forma en todo tu texto y no estar alternando, porque hay que unificar el estilo. Eso es con relación al nombre del deporte. También al nombre del evento al que va a participar Cuba, en el que va a participar Cuba. Las mayúsculas que deben acompañar esa denominación oficial, esa es una de las cuestiones que aclaramos. Y otra, por supuesto, es la parte de la toponimia. Así es como en ortografía se denominan los nombres propios de los lugares. Por ejemplo, cuando hace poco había un evento deportivo, o no sé, ahora no recuerdo si es que ya habrá terminado, que era en Georgia. Así es, en la capital georgiana, que bueno, te voy a dejar a ti que digas la forma correcta, es un gran slam de judo que se celebra todos los años en esa ciudad y por lo general Cuba casi siempre tiene participación con sus judocas en este evento. Bueno, en ese caso, ahí la capital de Georgia, que me alegro de que lo hayas pronunciado así, Georgia, porque aquí no debemos decir Georgia, porque ahí no se habla inglés y de hecho, para referirnos a la ciudad estadounidense, tampoco debe usarse Georgia, sino en español decimos Georgia, georgiano. Y su capital en español, de acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas y también con la ortografía de la lengua española, que son las obras fundamentales de las academias de la lengua para aclarar todo lo relacionado con la toponimia, indica que en español el nombre de la capital de Georgia es Tiflis. Esa es la forma que recomiendan las academias de la lengua. No debe usarse, o sea, desaconsejan el uso de Tbilisi, o sea, ese tipo de formas las desaconsejan porque no son propias del español. Es más fácil decir Tiflis que las otras que a veces se emplean en los medios de comunicación. Eso con relación a ese país que ahora lo recordé, pero también cuando llegan los Juegos Olímpicos, Buen Idioma dedica un gran apartado a los Juegos Olímpicos, por la magnitud, por supuesto, de ese evento y en dependencia del lugar también ha dedicado recomendaciones. Pero a veces no solamente se habla de los Juegos Olímpicos en cuestión, sino de la historia de los Juegos Olímpicos. Vamos a repasar aquí brevemente los topónimos de los lugares que han sido sedes de los Juegos Olímpicos en este milenio, o sea, en el siglo XXI.
Quizás algunos televidentes empiecen a hacer memoria ahora y empezarán, no, en el año 2000, ¿quién fue? Sydney, ¿no? Sydney 2000. Y no, ahí no podemos empezar con Sydney 2000 porque el año 2000 no pertenece al siglo XXI, es una cuestión que quería aprovechar para aclarar. Sí, el año 2000 XX. es del siglo anterior, así que en este caso recuerden que el año, o sea que el siglo como tal, el milenio, comenzó en el año 2001. Como mismo, esta década que estamos viviendo comenzó en el 2021 y no en el 2020, como muchas personas pensaban impropiamente. Así Eso, que, eso es muy interesante. Entonces, las primeras Olimpiadas del siglo XXI son las de Atenas 2004. Exactamente. Un poco más para acá. ahí Atenas no tendría ningún problema porque en español, por suerte, está extendido el uso de Atenas sin H, así que ahí no habría ningún problema. En el 2008, ahí ya sí viene la cuestión divergente y es con la sede. Los televidentes sabrán que los Juegos Olímpicos de 2008 se celebraron fundamentalmente en la capital de China. Y los televidentes también habrán notado que lo mismo a veces se dice Beijing que se dice Pekín. Aquí ambas opciones son válidas. Sin embargo, las academias de la lengua recomiendan que se use Pekín, que ha sido la forma tradicional en español, cuyo gentilicio es pequinés. Sin embargo, los que optan por Beijing, lamentándolo mucho, no tienen una forma derivada de ese topónimo. Es un uso válido porque se trata de una transcripción del pinyin, el sistema de estandarización que se usó en China en el siglo pasado para adecuar a nuestro idioma, o sea, al español, los topónimos de ese país. Sin embargo, ¿qué pasa? Ya decía, ambas valen. Sin embargo, las academias recomiendan Pekín. ¿Por qué? Porque ha sido la tradicional en español y porque si ahora yo digo aquí Guangdong, puede que algunos televidentes no sepan de qué estoy hablando. Y si digo otros de ahí, de China, puede que no lo conozcan porque hay formas tradicionales en español. Ahí sería lo adecuado usar Cantón, por ejemplo. Esa es la forma tradicional en español, Cantón. O sea, si yo digo Guangdong, puede que algún televidente no lo conozca. Si digo Cantón, cantonés, son formas que sí son propias del español y que aún se recomiendan. Ya digo, ambas valen, pero las academias recomiendan que se use la forma tradicional en el caso de la capital de China, que es Pekín. Cristian, pero relacionado con los Juegos Olímpicos y sus sedes, como bien decías, ahora pensando ya Londres de 2012 no tiene mucha dificultad, pero de ahí en adelante sí hay, sobre todo con los dos siguientes, pueden existir dudas. Río de Janeiro 2016 y, escuchen cómo lo pronuncio, Río de Janeiro y no Janeiro, como está extendido. Ahora Cristian va a explicar por qué. Y también se escuchaba mucho en los medios durante los Juegos Olímpicos de Japón, Tokio y Tokio. Acláranos esto relacionado tanto con la ciudad brasileña como con la capital japonesa. Aún tenemos tiempo, ¿verdad? Porque quiero aclarar algo que se me había pasado con la capital de China. Y es que nosotros decimos Beijing por influencia del inglés. Esa es la forma que se usa en Cuba porque la influencia tan grande del inglés. Sin embargo, los chinos allá en ese país no dicen Beijing. La forma en pinyin de pronunciarlo de acuerdo con la lengua local sería más o menos, me perdonen los que sepan chino, sería Beijing. Y ahí es cuando viene la importancia de los medios de comunicación, si debemos decir Beijing, Beijing o Pekín. Entonces, en un medio de comunicación deben ponerse de acuerdo para que todos los periodistas, todos los comentaristas deportivos, el medio como tal, use uno de esos topónimos. Lo mismo ocurre con los otros que mencionabas. En el caso de Río de Janeiro, muy bien lo has pronunciado, Río de Janeiro, porque en español esa J se pronuncia como J, o sea, no como Y. Esa es la forma adecuada, así que debemos decir Río de Janeiro. Eso es lo que recomiendan las academias de la lengua española. Con relación a su gentilicio, el apropiado es carioca. Los cariocas. Gentilicio que corresponde a los de Río de Janeiro y no como a veces se usa impropiamente, eso lo podemos haber mencionado quizás en las impropiedades léxicas, a veces se usa carioca para referirse a todos los brasileños y no, el gentilicio de Brasil, que se escribe Brasil con S por supuesto y no con Z como ocurre en inglés, el gentilicio de Brasil sería brasileño, esa sería la forma más extendida y no debe usarse, de acuerdo con las academias, carioca para referirse a los habitantes de todo el país, sino solamente a los de Río de Janeiro. Sucede caso parecido con México, cuando nos referimos a las personas naturales de allí o incluso al propio país, decimos el país azteca y es incorrecto decir eso también. Que se usan expresiones. ¿Qué pasa con estas cuestiones? Y es que a veces puede que al final se extienda en el uso, ya lo comentaba ahorita, puede que al final se extienda tanto en el uso de carioca para referirse a todos los habitantes de Brasil que se acepte en un futuro. Sin embargo, hoy día las academias desaconsejan este uso. Con relación a lo que mencionabas de la nación azteca, el país persa, esto sí podría ser admisible,
¿Por qué podría ser admisible? Porque, a ver, rigurosamente no sería lo más aconsejable. O sea, vamos a usar expresiones que sean más rigurosas en ese sentido. Sin embargo, son expresiones que se han extendido en el uso, que describen lo que en algún momento fueron esos países y podría considerarse admisible para hacer esa acotación. En el caso de México, Cristian, tengo entendido que los propios habitantes de No ese les país gusta. lo desaconsejan. No les gusta que el país sea generalizado, porque sí tienen ascendencia azteca, por supuesto, una parte del país, no todo, y es como una generalización. Cristian, Ahí lo que se usa es algo que se ha llamado en la historia de la lengua metonimia, o sea que se está usando el todo por la parte. Lo mismo ocurre con Cuba, cuando decimos, por ejemplo, la isla, llegaron a la isla los atletas, ahí en ese caso, ese uso de isla es un caso de metonimia, que es un recurso expresivo que se está tomando la parte por el todo o el todo por la parte. O sea, se está tomando la isla, sin tener en cuenta la isla de la juventud, pero tú te estás refiriendo a todo el país. Y ese es un caso de metonimia. Lo mismo podría considerarse con este que mencionabas de la nación azteca, aunque no todos han sido aztecas, o lo que comprende México hoy, no todo ha sido de los aztecas, no hay por qué señalar como una incorrección. Si supieras que yo me busqué muchos enemigos en Facebook, sobre todo la cuenta de Buen Idioma, yo publiqué un video que era explicando si México se escribía con J o con X. Desde un inicio aclaré que lo que recomiendan las academias es que se escriba con X. Sin embargo, la grafía con J también es válida, porque esa X tiene sonido de J en este caso. El mismo que tiene en Texas y el mismo que tiene en Oaxaca. Así que esos usos son válidos. Sin embargo, vamos a respetar lo que recomiendan los habitantes de ese país, lo más usual en ese país y el topónimo usado por el propio país. Si es México con X, México con X. Si no prefieren nación azteca, bueno, tratar de eliminarlo, pero con la acotación de que sí es un uso válido, que algunas veces por cuestiones de cortesía, de respeto, se desaconseja, es otra cosa, pero son usos válidos. Cristian, y para ir cerrando esta parte de las sedes de las ciudades que Nos generan... quedó Tokio. Nos quedó Tokio. Sí. Tokio 2020 y no Tokio 2020, como impropiamente muchas personas decían, y es que en español es muy sencillo, los años se leen como su cardinal correspondiente y no de dos en dos. Sí es cierto que a veces se imita el inglés 2020, no, en ese caso lo apropiado habría sido decir Tokio 2020. Fíjense que traté de decirlo correctamente, 2020, porque a veces esa I de en medio también la omitimos y decimos 2020, o sea, esa I la omitimos, pero en la lengua cuidada, los profesionales de la palabra, los comentaristas deportivos y por supuesto los seguidores también, que van a ser reflejo del uso que dan a las personas que ven en los medios, en la televisión, deberían usar, o sea, lo aconsejable sería respetar esta forma tradicional en español, que sería leer el año como su cardinal correspondiente, que sería 2020. También impropiamente algunas personas decían Tokio, cuando esa palabra no iba tilde en la I, aunque en el pasado se usó esta pronunciación, la extendida en la actualidad es Tokio y por tanto es la forma aconsejable. Tokio 2020. Cristian, se nos quedan por supuesto muchísimos temas en el tintero todavía y bueno, desde ya te propongo que si quieres prepararte y venir en una segunda ocasión acá a nuestro programa, eres más que bienvenido para continuar hablando de esos temas que son muy interesantes. Vamos a utilizar el tiempo que nos va quedando para hablar sobre las dudas más frecuentes y algunas cosas que se pudieran ahondar en dos de los deportes más seguidos en nuestro país, que es el béisbol y el fútbol. Vamos a empezar por el béisbol entonces, para que no se nos queden algunas de las más interesantes. Y uno de esas es el uso del inglés, como ya lo hemos ido abordando en nuestro programa, en el español. Traer esos préstamos lingüísticos. Ahora, una de las disciplinas que más resultados está teniendo para nuestro país es el béisbol 5 y no béisbol 5. Entonces, este yo creo que es una de las controversias más grandes en torno a eso que se ha generado en los últimos tiempos. Vamos a empezar por el nombre del deporte propiamente. A ver, dijiste béisbol, porque aquí en Cuba se usa béisbol, pero también se usa béisbol. O sea, las dos acentuaciones son válidas. En Cuba se podría decir que es uno de los países de América que ambas acentuaciones vacilan en el uso. Lo mismo te puedes encontrar a alguien que diga la Serie Nacional de Béisbol o alguien que te diga la Serie Nacional de Béisbol. De hecho, las principales autoridades de ese deporte en nuestro país no han llegado a un consenso en cuanto a cuál de las dos pronunciaciones acercarse, porque lo encuentras de una manera en un lugar y te lo encuentras en otra, aunque, como ya tú bien explicabas, las dos son válidas para nuestro país. Son válidas, y en un medio de comunicación, lo reitero, lo adecuado, lo aconsejable es que se use una sola forma. Aunque ambas valgan, lo aconsejable es que se use una sola. A mí, en lo particular, me gusta más béisbol. Hay quien opta por béisbol, pero hay que sepan que ambas valen.
La tilde, por supuesto, tienen que llevarla. En el caso de béisbol no, por supuesto. Y estas son dos formas que se han adaptado al español a partir del inglés. Es un uso que quizás en un inicio, cuando comenzó la adaptación, podría haber resultado extraño, pero ya están asentados en el uso y se escriben así tal cual lo he dicho, béisbol, o sea, con su tilde, no baseball, como se escribiría en inglés, ya son incorporados al español. Por eso Buen Idioma publicó su recomendación de por qué decir, o sea, por qué seguir usando la forma inglesa de este deporte. Diría nuevo, pero no sería tan nuevo, aunque realmente ya tenía tradición de uso en Cuba, el béisbol 5, ¿no? El béisbol 5, sí, es Coloquialmente, ¿cómo se le decía? el cuatro esquinas de toda la vida, el que jugábamos casi la todos manito de pequeño. también le decía, ¿no? A la mano también, hasta que ya la Federación Internacional lo reconoció propiamente como una disciplina y entonces pasa, por supuesto, a tener un nombre oficial. Entonces, surge este deporte, o sea, o se oficializa el nombre. ¿Por qué usar la forma inglesa si ya tiene tradición de uso la forma española, o sea, la forma adaptada? Muy bien, eso es lo que recomendó Buen Idioma, usar la forma adaptada, y el 5 no es congruente que uses la forma adaptada béisbol escrito así tal cual y digas béisbol 5 cuando en Cuba se habla español y no inglés. En este caso no está justificado y lo aconsejable es optar por estas formas tradicionales. De hecho, la grafía a la hora de escribirlo, el nombre original del deporte es béisbol en inglés con un 5 pegado. Al final, y eso también es desaconsejado para el uso en nuestros medios y bueno, para el uso en nuestro país. Es correcto el uso de esa grafía, sin embargo, lo aconsejable en Cuba, ya que está extendido en el uso, la forma adaptada es béisbol escrito tal cual y el 5, por supuesto, separado de la palabra. Bueno, aprovechamos en este espacio para enviarle un saludo a mi colega Duanis Hernández, que es de los periodistas que se mantiene bastante en comunicación con nosotros para este sentido, estas inquietudes léxicas y que por supuesto es uno de los que lleva más de cerca este deporte en nuestros medios de comunicación. Volviendo a la forma tradicional del béisbol, Cristian, o bueno, a la más tradicional, a la más antigua, también hay otros préstamos del inglés como pitcher, out, y honrón también, lo que se lo hemos adaptado. Exactamente, si vemos, por eso es que a veces me molesta un poco con los que dicen, ay, qué fea está esa adaptación. Yo digo, bueno, puede que en un inicio los que hubieran escrito honrón, así con J unido y con tilde en la O, hubieran dicho, qué feo está honrón escrito así, pero ya se adaptó en el uso, o sea, ya está asentado, y ya los hablantes no ven feo que de home run del inglés hayamos, estoy diciéndolo como se escribe aquí. Hay un inglés B1 al menos, pero estoy diciendo tal cual se escribe para que sepan cómo sería la forma de escribirlo y cómo se van adaptando al español. En ese caso se adaptó y es un uso válido, no cabe la censura de jonrón. En el caso de pitcher, que lo mencionabas ahorita también, ¿qué pasa con esta? La forma de adaptar propiamente, aunque a veces en los medios se sigue usando la grafía con la T, lo que aconsejan las academias es que eliminemos esa T, porque aquí se dice pitcher y no pitcher, o sea, esa T del medio no se pronuncia y por tanto las academias recomiendan que se elimine la T y se escriba tal cual. Ahí vamos con el plural, que sería también un poco complicado. ¿Cómo sería pitcher en plural? Los pitcheres o los pitchers. Bueno, ¿Cuál usarías tú? Bueno, yo utilizaría, creo que hasta de una forma más agradable al oído, pitchers. Y creo que se ha ido aceptando este plural en varias de estas palabras por el uso extendido de él, ¿no es así? Exactamente, ahí ya se admiten las dos, pitcheres, que aquí nunca he oído a alguien que diga los pitcheres. Es incómodo, se Sí, siente raro. Como los másteres y otras que a veces resultan un poco extrañas, un poco feas al oído. Fans, por ejemplo, ya se admitió que se diga fans. También en este caso se sometería a esa regla pitchers, los pitchers. Sería un uso válido. Bueno, entonces vamos al fútbol, Cristian, al más universal de los deportes. Y aquí también el inglés, por supuesto, tiene una gran influencia a la hora de comunicarlo. Por ejemplo, gol y algunas posiciones, que eso sí, en nuestro país no es habitual, en las narraciones de nuestro país no es habitual utilizar el inglés para describir las posiciones de fútbol, pero sí otras de las acciones como el córner, que es el saque de esquina que se adaptó y es perfectamente válido su uso, córner, así, con su tilde en la O. Y en el caso pasaría algo similar a lo de los pitchers con su plural. Exactamente, ahí el plural admitiría dos. Los corners, muy feo, seguro algunos te dirán, qué feo sonó eso. Y también los corners,
con RS, que sería un uso válido. En el caso de fútbol ocurría lo mismo. Se adaptó de dos maneras, fútbol y fútbol. Aquí en Cuba me parece que está más extendido fútbol. O sea, la que más yo oigo y la que más yo veo en los medios de comunicación es fútbol. Así que ambas valen, pero siempre defendamos nuestra variedad de la lengua, defendamos las palabras que se usan en nuestro país. O sea, sería un poco extraño que empezáramos a usar fútbol cuando eso no es propio de la variedad cubana de la lengua. Y aquí viene entonces uno de los temas interesantes relacionados con el fútbol y que de seguro va a causar mucha polémica porque el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona son los dos equipos más seguidos sin duda en nuestro país en cuanto a clubes se refiere. Pero ¿sabía usted que muchas veces están diciendo mal cuando se refieren a los seguidores del Madrid? No la están comunicando bien porque muchas personas dicen madrilista. Exactamente. Y eso es un error, ¿no es así, Cristian? Así mismo es. Ahí la forma apropiada sería madridista. O sea, hay que dejar el topónimo como tal, Madrid, y agregarle el sufijo ista. Madridista. Y no madrilista. Eso, ese cambio por la L es un uso impropio que debería evitarse. Así que los madridistas, a pronunciar bien esa palabra con la D adecuada. Así es, Cristian, muy interesante esto y bueno, ya saben para la próxima, a la hora de referirse a los fans del Real Madrid, ya saben cómo hacerlo. Y aquí volvemos una vez más porque este tema del deporte está muy dado a utilizar palabras del inglés y en nuestros medios escuchamos mucho la Champions, la Champions, la Champions y eso tiene una forma en español que según buen idioma es más recomendable utilizarlo. Exactamente. Ahí vuelvo a insistir en lo mismo. Ambas expresiones son válidas. O sea, tú lo puedes usar en inglés o lo puedes usar en español. En este caso, como son nombres propios, debe escribirse entonces, o sea, con mayúscula por supuesto, y no en cursiva porque son nombres propios. A diferencia de los nombres comunes que sí deben llevar cursiva cuando se trata de palabras del inglés. En el caso de Champions, ahí lo aconsejable es que se use la Liga de Campeones, que sería la forma en español de traducir esa expresión. No es menos cierto que a veces para buscar alternativas se usa la inglesa, después se usa la española, pero si solamente se usa un texto, vamos a optar mejor por la forma española, que en este caso sería Liga de Campeones o la Liga de Europa en el caso de la UEFA Champions, ¿no? Así es, así es. En el caso de la Liga de Europa sería la Europa League, que es como una segunda división dentro de ese campeonato continental europeo de fútbol. Entonces hay que defender nuestro idioma, hay que defender la utilización correcta del idioma en el ámbito deportivo y por eso hemos tenido hoy la presencia acá de nuestro colega Cristian Martínez, que de seguro va a repetir su visita acá. Sí, quedaron muchos puntos ahí por tratar, así que gracias. Así es, quedaron muchos temas en el tintero, como decía ahorita, que podemos abordar. Y bueno, este es año de Juegos Centroamericanos, este es año de varias competencias internacionales importantes para nuestro país y sabemos entonces que Buen Al Día va a estar ahí presente, al día, valga la repetición, para publicar estas sugerencias, para publicar estas recomendaciones que tienen que ver con el deporte y por supuesto acá siempre vas a tener un espacio porque en Pulso Deportivo también abogamos y defendemos, como ya decíamos, por el buen uso del idioma. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti por la invitación.